Su esposo había contratado seguros de vida a nombre de ella con él como beneficiario desde que eran novios. Hannah conoció a Brian Mann cuando ella tenía 18 años y acababa de salirse de la casa de su madre para vivir en su propio apartamento. Brian tenía 29 años y era un quiropráctico dueño de su propia clínica. Ella dice que Brian era encantador y muy guapo, lo que le atrajo muchísimo. Al poco tiempo de estar en la relación se comprometieron y contrajeron matrimonio, pero Hannah se daría cuenta muy pronto de que él era muy controlador y comenzaron a tener peleas y discusiones de las cuales incluso otros fueron testigos. Por ejemplo, mientras Hannah estaba embarazada de su primer hijo y fue acompañada por su madre al hospital, pues tenía un sangrado, cuando Brian llegó la regañó e incluso le gritó diciéndole que era una irresponsable. La escena fue tal que las enfermeras tuvieron que intervenir y le dieron a Hannah una palabra clave que utilizara por si estaba en peligro. A pesar de los conflictos y peleas, la pareja tuvo a una segunda hija que para 2022 ya tenía 2 años. Hannah había pasado muy débil en los últimos meses, pero fue a principios de enero de 2022 que se sentía realmente enferma, tanto que andaba arrastrándose en una silla rodante de oficina para atender a sus 2 pequeñitos mientras Brian estaba en el trabajo. Parecía que su esposo no quería que ella visitara al doctor, pero el 18 de enero Hannah llamó a su madre diciéndole que estaba muy enferma. Nicole, la madre, se preocupó muchísimo al escuchar la debilidad en la voz de Hannah y fue enseguida a su casa, en donde la preocupación se multiplicó, pues Hannah estaba pálida y muy delgada. Su madre la urgió a ir al hospital y ella misma la llevó. Cuando llegaron a este lugar, los médicos, muy molestos, le preguntaron a Nicole que quién vivía con ella, pues tenían que haber notado que Hannah estaba muriendo de hambre. Nicole respondió que su esposo y le mandó un mensaje de texto a Brian diciéndole que habían tenido que ir al hospital y que ahí Hannah incluso había convulsionado, y este no le respondió. Y es que como regla general Brian ignoraba a su suegra. Ella dice que él no iba a las actividades ni fiestas de la familia y que cuando ella iba a visitar a su hija Brian nunca estaba y llegaba a la casa hasta que Nicole se había marchado. Entonces Brian se fue enterando de la situación de su esposa a través de la madre de él, que se puso en contacto con Nicole, y cuando Brian finalmente fue al hospital le negaron la entrada, pues por medidas del COVID solo una persona podía estar dentro y Nicole no quería separarse del lado de su hija. Los médicos preguntaban insistentemente a Nicole que qué era lo que Hannah había consumido, y esta entonces recordó que su hija le había contado que Brian le daba todas las noches sin falta un suplemento para su sistema inmune en forma de cápsula, que incluso en una ocasión ella no quería tomarlas pues tenía muchas náuseas y dolor, por lo que Brian se había puesto muy histérico obligándola a que las tomara. Los médicos le pidieron entonces a Brian que llevara estas cápsulas, pero él no lo hizo. Mientras tanto, Hannah, que tenía mucho líquido en su cerebro, fue puesta en estado de coma, pues con un solo movimiento podía comprometer la salud de su cerebro. Y se le informó a Nicole que Hannah tenía unas cantidades exorbitantes de plomo en su organismo y en sus huesos. Su colon estaba al 100 con este metal, y le dijeron que no había forma de que Hannah hubiera consumido estas cantidades de plomo de manera accidental, por lo que estaban frente a un intento de homicidio. Hannah fue puesta en una habitación especial y se le prohibió la entrada a Nicole, su madre, y a Brian, su esposo. Había una persona cuidando de Hannah y vigilando que nadie sin autorización entrara a esta habitación, y los médicos pasaron la información de este caso a la policía, pero el detective al poco tiempo descartó a Nicole como sospechosa y dijo que ella actuaba como una madre preocupada sin ser este el caso de Brian, que además Nicole no había tenido acceso a Hannah en los días previos, pero Brian sí. Brian, sin embargo, dijo que todo esto era un complot de Nicole, que nunca se había llevado bien con Hannah y que no quería su felicidad, por lo que quería separarla de él. Dijo también que le pareció curioso que desde el encuentro de Nicole con Hannah el estado de esta empeoró. Sin embargo, los médicos dijeron que las cantidades de plomo en el organismo de Hannah no habían sido ingeridas solo en unos pocos días, sino que tenía que haberse llevado meses, por lo que Brian sugería no tenía sentido.
Los médicos le dijeron a las autoridades que no contaran con Hannah como testigo, pues aunque ésta sobreviviera, no se sabía qué tan deteriorado iba a quedar su cerebro y su salud cognitiva. Pero contra todo pronóstico, Hannah fue recuperándose poco a poco y ella dice que las enfermeras que la cuidaron fueron un gran apoyo, pues siempre le recordaban a sus hijos, y cuando ellas hablaban de sus hijos parecía que Hannah recobraba el ánimo inmediatamente. Después de 6 largos meses, finalmente fue dada de alta, pero iba con el corazón destrozado, pues a sus 22 años los médicos le habían dicho que ya no podía tener hijos, y su madre recuerda lo doloroso que había sido ver a su hija llorar de día y de noche por semejante traición. A los 2 días de haber sido dada de alta, Hannah le pidió el divorcio a Brian. Sin embargo, a la semana se reunió con él en la casa que ambos habían compartido. Ella dice que para su decepción, él nunca trató de refutar las acusaciones en su contra y nunca le dijo nada que le demostrara que él era inocente. Sin embargo, Hannah, tan medicada como estaba, quiso aplazar el proceso de divorcio, y los médicos, temiendo realmente por su vida, quisieron incluso ingresarla contra su voluntad. Pero ella fue mucho más allá y le dijo al detective que cancelara la investigación, pues Brian no era capaz de hacer semejante cosa y él era hombre de hogar. El detective dice que él la comprendió, pues en la mayoría de los casos las víctimas de violencia doméstica tienden a defender a su agresor. No obstante, él le dijo que tenía que firmar un formulario que lo eximía a él de toda culpa para cuando Brian finalmente le quitara la vida. Esto pareció ser un despertar a la conciencia de Hannah, que le dijo que no iba a firmar nada y que continuara con la investigación. Entonces declaró que Brian había contratado un total de 5 seguros de vida a nombre de ella, con él como beneficiario, con lo que sería acreedor de 1.7 millones de dólares en caso de su muerte, y que 2 de estas pólizas de seguro de vida las había adquirido incluso cuando todavía eran novios, teniendo en cuenta que el noviazgo de ellos fue muy breve, o este muchacho era demasiado precavido, o desde un principio tenía otras intenciones. También se supo que él, mientras Hannah estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, intentó contratar 2 seguros de vida más, pero estos se le fueron negados. Sin embargo, faltaba una pieza clave en esta investigación, y era la conexión entre Brian y el plomo. Pero la policía recibió una llamada de un contratista que, viendo las noticias de Hannah y Brian, reconoció al quiropráctico como uno de sus clientes. Dijo que hacía unos meses él le había pedido que le construyera una habitación para rayos X. Estas habitaciones tienen que ir revestidas de plomo. Declaró que Brian le había insistido en que él iba a deshacerse del plomo restante. Entonces ahí estaba la conexión. Los detectives dijeron que Brian había cortado este plomo y lo había metido en cápsulas de medicina, haciendo que Hannah se las bebiera todas las noches sin falta. Que había utilizado las cápsulas porque de otra manera Hannah sentiría el mal sabor en alguna otra cosa que él intentara hacer que ella consumiera. Brian entonces fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Durante el juicio, el acusado se estuvo riendo en los últimos alegatos de la fiscalía, y el juez le dijo que durante sus años como juez de distrito y en sus otros tantos años como fiscal nunca había presenciado tal falta de respeto, y pidió ser notificado para cuando Brian en un futuro fuera a su audiencia de libertad condicional para declarar en su contra y oponerse a ello. Y Hannah, que en algún momento de esta historia se pensó que no lograría recobrar en su totalidad sus habilidades cognitivas, incluso logró hacerse una carrera en la universidad y se graduó como maestra de primaria.